Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz de lo Oculto. Ahora les compartiré un relato de terror extremo y se titula La Escuela Embrujada. Esto que les voy a compartir me pasó hace apenas algunos meses y la verdad me siento súper sacada de onda, ya que yo soy muy escéptica en estos casos y la verdad, el día de hoy creo que hay algo o alguien en el más allá. Todo transcurría con normalidad en la escuela, yo tomaba mis clases y me encontré una amiga la cual me invitó a volarme una clase para ir a fumar atrás de las bodegas de la escuela. Yo antes ya había escuchado que en este sitio espantaban, pero jamás había creído todo lo que se decía, ya que se murmuraba que ahí se había matado un estudiante por un mal de amores, u otros decían que una niña se aparecía, en fin, muchísimas cosas de las que por el momento no recuerdo. Lo que sí viene a mi mente es que en cuanto llegamos a las bodegas, se empezó a sentir un olor como a podrido, y en momentos era como azufre, no sé, pero era demasiado desagradable. Era el único lugar donde podríamos hacer nuestras fechorías sin que nadie se diera cuenta. Muy pronto nos pusimos alerta, porque al interior de aquella bodega abandonada se empezaron a escuchar unos rechinidos y voces. Entonces, asustadas, nos escondimos atrás de los contenedores, ya que pensamos que ya nos habían descubierto. Empezamos a impacientarnos, ya que los ruidos ocurrían con más frecuencia, y decidí asomarme por una ventana para ver quién era, y la sorpresa que me llevé fue muy loca, ya que no había nadie, pero se seguían escuchando ruidos, y clarito vi cómo las sillas se movían sin motivo alguno. Debo confesar que en ese momento se me olvidó todo. Sentí un terrible miedo, porque mi lógica siempre me ha dicho que esas cosas no existían, pero en ese momento veía cómo se movían muchas cosas dentro de la bodega. Me puse blanca, pálida. Mi amiga me preguntó sobre qué estaba pasando, pero también se me había ido el habla. Mi amiga se asomó y vio lo mismo. Salimos corriendo de ahí llorando, y me repetía que no era posible, pero el miedo no me dejaba hablar. Para el colmo, el subdirector nos descubrió y nos castigó barriendo la escuela después de clases. Yo no podía más, le dije a mi amiga que cómo le íbamos a hacer. Esta solo sollozaba y se desorbitaba al mismo tiempo. En aquel entonces, el cuidador de la escuela, o conserje como se le llama, vivía ahí solo. Nos dijo que tuviéramos cuidado, que esa escuela estaba enferma, que había un mal que no dormía, y que procuráramos no ir a la parte de atrás de las bodegas, porque ahí está el mal. Al escuchar esto, sentimos que nos abandonaba el alma, y le confesamos que cuando el subdirector nos encontró, justo veníamos de ahí, y que habíamos visto que las cosas se movían por sí solas. Él interrumpió diciendo: díganme que no han abierto la puerta, con una voz como espantado, y le dijimos que no, que solo vimos por la ventana. Él nos invitó a su casita y nos dio un té, según decía que lo ayudaba a tranquilizarse, porque desde que él llegó a vivir ahí, no había podido estar tranquilo una noche. Nos relató que él llegó con su esposa e hijo, pero que con el tiempo se empezaron a manifestar estas cosas paranormales, y que él, al hacer su ronda por la escuela, le dio curiosidad y entró a la bodega. Desde ahí sabe que hay algo que lo sigue por donde va, y esa cosa es la responsable que su esposa e hijo lo hayan abandonado, porque él jamás ha querido salir de ahí, y no sabe la razón, solo sabe que tiene que quedarse, pero este ser le ha hecho la vida de cuadritos. También ha llegado a ver un profesor que daba clases ahí y que tuvo una muerte trágica. Nos contó también que unos niños jugando fallecieron en los baños del primer edificio. Esto obviamente nos dejó peor de lo que estábamos, y fue imposible salir por el miedo hasta que nuestros padres llegaron. Los siguientes días no podía dormir, cerraba los ojos y veía en mi mente todo lo que vi por aquella ventana, y me volvía a consumir el miedo. Veía sombras y todo el tiempo tenía miedo. Al llegar a la escuela, sentía que en todo momento me seguían. No me sentía segura en ningún lugar. Mi amiga estaba peor, ya que dejó de ir a la escuela por un severo caso de ansiedad. Una tarde, estaba esperando afuera del baño, cuando claramente escuché mi nombre, y al entrar, vi que en un privado estaba alguien. Yo pensé que era alguna de mi salón, pero al asomarme por una rendija, vi un rostro totalmente desfigurado, que me veía fijamente. Solo grité y salí corriendo de ahí, y no paré hasta llegar a mi salón, el cual estaba vacío. Llegué hasta mi lugar, y las sillas empezaron a mover, arrastrándose solas por el salón. Se escuchaban voces como susurrando, y de pronto gruñidos muy feos, que los sentía en el oído o en la nuca. Fue tanta la impresión que me desvanecí y desperté en el consultorio médico. Me pasaron con la orientadora. Esta me pidió que le dijera qué estaba pasando. Le tuve que contar lo que sucedió. Esta se sorprendió mucho cuando le conté lo del castigo, ya que no sabía cómo era posible que alguien haya estado ahí con nosotras,
ya que el conserje de esta escuela es una señora llamada Rita, la cual vive sola al lado de la escuela, y ese día solo se le pidió que en cuanto nos retiráramos fuera a cerrar la escuela y que de vez en cuando le diera una vuelta por cualquier cosa, ya que solo tenía que barrer el patio. Pero no ha habido conserje desde el accidente en donde murió el último que había tenido la escuela. Después de su explicación, menos podía hablar, solo lloraba porque me decía que todos se habían juntado para hacernos una broma de muy mal gusto, ya que nosotras estuvimos ahí en su casa, hasta nos dio té de tomar. ¿Cómo era posible que estuviera muerto? Me mostró unas fotos antiguas y en efecto estaba ahí, era el señor con el que habíamos estado platicando aquel día. Solté el llanto y le pregunté que cómo había sido. Nos dijo que él estaba haciendo unas reparaciones y soldando el techo de la bodega de atrás de la escuela, cuando una falla hizo que explotara el tanque que estaba utilizando y murió instantáneamente. También me comentó que desde entonces muchos profesores y alumnos dicen que lo ven por el corredor o los patios como si estuviera realizando reparaciones, pero que pues todos creían que eran cuentos de la gente, porque muchos sabían que andaba penando por la escuela. Solicité que le llamaran a mis padres y que fueran por mí. Al salir volteé y vi en el patio al conserje mirándome con una cara muy demoníaca. Solo me aferré al brazo de mi mamá. Los días siguientes no quise asistir a clases. Yo les platiqué todo a mis padres, pero ellos decían que solo era mi imaginación. Pero como me aferré a no ir, y pues como casi no dormía, decidieron llevarme al psicólogo para terapia. Después de 2 terapias, le dijeron a mi papá que me tenían que realizar una regresión que consistía en hipnotizarme para poder saber lo que había pasado realmente. Mis padres dieron la autorización y comenzó la sesión. De nuevo me vi fumando atrás de la bodega y enseguida estaba hablando con el subdirector, diciéndonos que estaríamos castigadas. Empezamos a barrer con mucho miedo, ya que en ese momento, al estar en la escuela sola, se veía muchísimo más tétrica. Llegó el conserje y se puso a platicar con nosotras, y nos llevó a su casa, pero en realidad eran aquellas bodegas. Nos sentamos y nos empezó a platicar lo que pasaba ahí. En cuestión de segundos me di cuenta que nosotras abrimos la puerta de aquella bodega que se tenía tan celosamente cerrada y que estaba así desde que aquel hombre quedó sin vida por tan brutal accidente. Al llegar el director, el cual se encontraba de vacaciones, nos reunió y nos dijo que por qué habíamos entrado sin permiso, que si no sabíamos lo que habíamos hecho, que ahora la escuela iba a sufrir las consecuencias. Les platicaré lo sucedido, dijo el director, tomando un vaso con agua, ya que se veía a leguas que tenía la boca muy seca. Hace muchos años llegó un nuevo conserje, porque el que teníamos se había retirado, pero después de unos días de que llegó, la escuela se empezó a tornar fría y tenebrosa. En efecto, llegó con su esposa y un pequeño niño. Después de que pasaron algunos meses, sucesos inexplicables empezaron a pasar, pero nada fuera de lo común. Todo empezó a ir de mal en peor desde que desaparecieron la esposa e hijo, y se dice que él acabó con ellos sacrificándolos, ya que se dedicaba a la magia negra. También comentan que terminó por ofrendarlos al maligno, y después la versión oficial dice que se fueron lejos porque ya no aguantaban la actividad paranormal de la escuela, y este no se quería ir, ya que había bastantes entidades negativas con las que podía manejar para cumplir sus cometidos e invocaciones. Después de ser abandonado, fue cuando empezaron a ocurrir las desgracias más fuertes, ya que hubo varios decesos en la escuela, y eso nos pareció bastante extraño, porque el conserje cada vez se miraba más raro que de costumbre. Solo se podía sentir una mala vibra muy fuerte, y se dice que cuando falleció fue porque ya no pudo ofrendar más almas, y este fue castigado con aquel accidente que terminó con su existencia. Pero desde ahí, por muchos años, se le vio penando, hasta que un cura vino y selló la bodega, pero no pudo contener por completo, ya que en esencia se le seguía viendo por los pasillos. Decidimos clausurar la bodega, ya que el padre había puesto un sello sacerdotal para que contuviera el mal y no se pudiera esparcir por la escuela. Cada cierto tiempo viene a bendecir este sello, y su única petición fue que jamás abrieran esas puertas, ya que el mal saldría más fuerte que nunca y volvería a causar más tragedias. Así que aparte del sello, decidimos ponerle cadenas en las puertas, y solo yo tengo las llaves y siempre las traigo conmigo. No sé cómo pudieron abrir aquellas cadenas y sobre todo poder quitar ese sello. No saben lo que han hecho, señoritas. En este momento estamos a merced de aquel brujo que se convirtiera casi en un demonio y que tiene atrapadas tantas almas inocentes. No sé qué va a hacer de esta escuela. Al terminar con su relato, se escuchó una risa tan perversa que mi reacción fue abrazar a mi amiga y llorar. Aparte, se empezaron a mover todas las cosas que tenía el director en la oficina.
El director dijo que llamaría al sacerdote para que viera cuál era el siguiente paso a seguir, pero lo único que lo alentaba era que ya estábamos a escasos días de vacaciones, y estas entidades no se podrían alimentar del miedo de los estudiantes. Nuestros padres estaban atónitos, y en el caso de mi padre, dijo que tenía que haber una explicación, que como personas preparadas con puestos de directivos creían y promovían estas tonterías, pero muy pronto cambiaría su forma de pensar, ya que al ir al baño se le apareció el conserje totalmente descarnado, así como había quedado después del accidente. Mi padre no pudo ni gritar y salió corriendo hacia la dirección, y a duras penas nos pudo contar lo que había visto. Nos citó el director el viernes por la tarde, ya que se habían acabado las clases, para reunirnos con el cura y realizar el ritual de exorcismo de aquellas bodegas y toda la escuela en sí. Al llegar el padre, ya se le veía con unos años encima, un hombre de cara recia y facciones toscas. Nos dijo que nosotros teníamos que estar ahí, ya que por las trampas de este fantasma lo dejamos salir, y a toda la horda de espíritus que lo acompañaban. Comenzó su ritual con rezos y alabanzas que jamás había escuchado. Poco a poco nos íbamos adentrando. Obviamente nuestros padres, el director, subdirector y la orientadora también nos acompañaban. Entre más nos adentrábamos, más bajaba la temperatura y más desorden y ruido se escuchaba. Se sentía una vibra súper fea, y poco a poco sentimos que nos debilitábamos a cada paso que dábamos. En ciertos momentos perdíamos la noción del tiempo, ya que uno a uno fue deshaciéndose de los espectros que moraban ahí, y también de las almas en pena que desgraciadamente estaban ahí atrapadas sin poder llegar a la luz. Cuando nos dimos cuenta, ya casi eran las 10 de la noche, y todos nos sentíamos muy exhaustos. Mi madre no quería continuar más, ya que cada vez se presentaban escenas más horribles. Nos daban unos sustos tremendos. Yo y mi amiga no podíamos parar de llorar, porque entre las sombras veíamos muchísimas cosas, y así continuamos hasta cerca de las 3 de la mañana. Al estar ahí, se escuchó una voz susurrada que le decía al sacerdote que no tenía el poder para poder tumbarlo, que en la vida fue un brujo muy poderoso y temido en el estado de Guerrero, y que un simple padre no podría hacer que él dejara la escuela en paz. El padre estaba muy cansado y decidió que el otro día a las 5 de la tarde continuáramos, que si alguien no quería continuar, él podía hacer una oración, pero desgraciadamente todos los que estábamos teníamos que seguir, ya que éramos parte fundamental de este asunto. Y la verdad, a pesar de que es lo más horrible que me ha pasado, y a mi amiga también, decidimos quedarnos, porque de alguna forma nos sentíamos culpables de que esto estuviera pasando, y nuestros padres decidieron que nos apoyarían hasta el final. El sacerdote nos encargó velas e inciensos para poder continuar con el desalojo. Ya el domingo, después de dormir solo unas horas, el cura seguía el exorcismo, y con más fuerza que nunca. Con la ayuda de Dios, logró desalojar aquella bodega, y nos explicó que la vez pasada que luchó contra estos fantasmas, no tuvo la sabiduría para expulsarlos, y por eso solo pudo sellarlos, pero que en estos momentos, a pesar de tener un cuerpo muy débil por los años, Dios lo había llenado de sabiduría, experiencia y el poder de expulsarlos por completo. El fantasma del conserje se rindió y nos dijo que solo se iría con la condición de que encontraran a su familia, la cual estaba enterrada cerca de las escaleras de emergencia, y les dieran santa sepultura. Y con eso confesó que sí había acabado con su familia y tenía presente que ardería en las más profundas llamas del infierno. Todos hicimos un pacto de que haríamos eso y lo posible para que estos entes jamás pudieran volver a controlar la escuela. Y seguimos esperando a que las autoridades den permiso para las excavaciones con el pretexto de ser una jardinera. Entonces se podrá excavar y encontrar los restos para poder darles una cristiana sepultura. Esto es todo por hoy. Espero les haya aterrado esta gran historia. Suscríbete, activa las notificaciones, dale like y comparte tu opinión, que es lo más importante. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.